En primer lugar, quiero agradecer muy especialmente, Paula, y al colegio por la invitación. Siempre es un gusto y sobre todo que estamos empezando este ciclo de encuentros y yo tengo el honor de empezar, así que es doble el placer y la emoción de estar aquí con ustedes. Yo soy abogado, ejerzo en la Ciudad de Buenos Aires, básicamente, aunque a través de los años he trabajado en distintos lugares del país y lo sigo haciendo. Me dedico al área civil y comercial, ahora, en una época hacía todos los fueros, excepto criminal de instrucción, hacía todos los fueros. Y en los últimos años, largos 10, 12 años, me dedico al asesoramiento integral y, bueno, he trabajado con personas que tienen operaciones inmobiliarias como tal o como cual y también con inmobiliarias como asesor de inmobiliarias, ¿no? Además de los encuentros que hago en distintos lugares del país, que te va nutriendo de las dudas que tienen los profesionales, en este caso ustedes. Así que, bueno, espero que el encuentro les sea de utilidad. Siempre trato de ser, bueno, estos encuentros son un poco expositivos, ¿no? Pero trato de que sea práctico, así que no esperen al final para preguntar. Si tienen dudas, levantan la mano, preguntan. La idea es que sea instructivo para todos. Como bien decía la presidenta recién, un poco es una profundización de los conocimientos que ustedes tienen, ¿no? En otro nivel, digamos, de formación. Acá les voy a dejar un PowerPoint que es muy sencillo, ya lo vamos a ir viendo, es como una especie de índice, no tiene gran información, es a propósito así. Tienen un mail por si quieren escribirme por algún fallo que yo pueda citar hoy, o bibliografía que les pueda interesar, o alguna duda que les haya quedado el día de hoy, me pueden escribir en cualquier momento. Y un poco la idea del tema de hoy es trabajar en obligaciones y responsabilidad, que son como las dos caras de una misma moneda de la actividad profesional de ustedes. Se supone que todos graduados o idóneos o los que están por graduar saben o tienen noción muy importante sobre qué o cuáles son las obligaciones del corredor. Se supone. Mi énfasis va a ser señalarlas, explicarlas si hay que explicar algo, indicar la doctrina o la jurisprudencia de cada una de estas obligaciones. Y me parece que lo más importante, yo creo que aquí con la presidenta y las autoridades del colegio, me parece que lo más importante es llevar a la práctica esto. O sea, básicamente este sería el objetivo primordial de esto. O sea, si se quiere jerarquizar la profesión, más que los títulos o junto con los títulos, lo relevante es que uno lleve a la práctica. Si sabemos todas las obligaciones y no las cumplimos, entonces la profesión se degrada, el colectivo de corredores inmobiliarios queda mal parado socialmente, con la afectación que eso tiene para todas las personas que trabajan en el medio. Entonces, ¿cuál es la idea? Que si todos trabajamos bien, hablo como si fuera uno de ustedes, ¿no? Y se genera una conciencia colectiva de que acudís a una inmobiliaria porque sabe y cumple lo que tiene que hacer. Entonces, me parece que es importante esto último, ¿no? Que el cumplimiento de las obligaciones, acá no me pongo en juez ni en moralista, simplemente les digo, ya como ciudadano, es muy importante para que la profesión de ustedes, del corredor inmobiliario, tenga la relevancia social que tiene y tenga la justificación que tiene. Porque uno lo ve en la práctica profesional y también lo lee en los fallos permanentemente, como las inmobiliarias no cumplen la mínima diligencia, ¿no? El otro día estaba, esto no fue un caso, pero fue un mini asesoramiento a un amigo que está por comprar una casa en la provincia de Buenos Aires, en Olivos, en la zona norte. Ahora, le estoy hablando ahora, de $200.000. Bueno, yo no sé cuántas operaciones hay así en Argentina. Sé que es el mercado muy poco demandado hoy por hoy. Y además era en dólares, o es en dólares porque se va a firmar ahora. Y la inmobiliaria que intervino, él me pasa el boleto a ver si había algo raro. Y la inmobiliaria que intervino tenía una actividad prácticamente nula en la intermediación, en el sentido de la actividad que debía hacer: informe de dominio, de inhibiciones, título de propiedad, reglamento de PH,
partida de divorcio de la persona que vendía, que era la persona que se presentaba. Entonces, cuando me pasa el boleto, me dice, pegar una mirada a ver si está todo bien, si no hay nada raro. Y le digo, mirá, lo más importante es lo que no está en el boleto. Toda la información que yo necesito saber es la que no surge el boleto, que es la que la inmobiliaria tiene que tener. Lo que vamos a llamar, así genéricamente, mal dicho, pero para que se entienda, estudio de títulos, ¿no? O sea, el análisis de los antecedentes de la propiedad que llega a la inmobiliaria para el alquiler o para la venta. Eso es lo que tiene que hacer la inmobiliaria. Ese check, digamos, esa constatación central. Si es un alquiler, si la persona que va, después lo vamos a ver con detalle, si que presenta el inmueble para alquilar es la propietaria o no. Me podrían preguntar, ¿puede un heredero dar en un inmueble para alquilar? ¿Qué pasa si son 3? ¿Cómo acreditas la calidad de heredero? ¿Cómo sabe la inmobiliaria que va a firmar una reserva para poner una farmacia, que en la zona se puede poner una farmacia? O sea que hay mucho de análisis previo. Yo entiendo, por más que no soy inmobiliario, que muchas veces el ansia o la ansiedad del negocio, ¿no?, hace que las obligaciones se pasen más rápido, porque hay que cerrar el negocio y cobrar. Pero eso es una mirada equivocada, perdónenme que lo diga, porque hay que hacer el negocio bien y que todos estén tranquilos, que la operación se haga lícitamente, que no haya una frustración cuando los papeles llegan al escribano y se fueron a venta, y que cobren todos felices. Entonces, en el análisis previo, yo esto hago mucho hincapié porque me tocó trabajar como ciudadano, como abogado de compradores, como abogado de vendedores, como abogado de inmobiliarias, como académico en estos temas, y noto que hay una matriz que se repite en el país, que es, hay una liviandad en general hacia el cumplimiento de ciertas obligaciones. Entonces me parece muy bueno, sin que nadie se lo tome personal, porque no estoy hablando de nadie de ustedes, sino de generalidades, que bueno, que comencemos estos encuentros o este curso con este tema, ¿no? Así como les podría hablar de los abogados, de todo lo mal que hacemos los trabajos los abogados, ¿eh? Que dice, tranquilo que no es que estoy hablando de un estándar superior, para nada. Pero bueno, cada actividad tiene sus propias falencias y huecos, y la de la actividad de las inmobiliarias me parece que hay un punto acá en las obligaciones que habría que enfatizar un poco, ¿no? Bueno, sí. Claro, exactamente. Por eso que dije estudio de títulos, para que se entienda. Pero, primero, en el ámbito notarial hay un debate no agotado sobre si el estudio de títulos es obligatorio o no. Y yo, ¿cómo? No, por eso, yo que también trabajo mucho con los colegios de escribanos, en las provincias no todas hacen estudio de títulos, la que sí lo hace, lo exige más es la capital federal, y eso derrama un poco la actividad en muchas provincias, pero no está impuesto legalmente esto, sino que es una práctica muy instalada. Pero, concretamente a tu inquietud, la actividad de la inmobiliaria no exime, o sea, la intervención de la inmobiliaria no puede reposar en que luego interviene un escribano y que el escribano le corresponde hacer eso y yo como inmobiliaria no hago eso. El nivel de dedicación de la inmobiliaria no es el mismo que el del escribano, pero tiene que haber, por eso yo dije una especie de estudio de títulos, o lo dije con esas palabras para que se entienda, un análisis más superficial que el del escribano, sí, pero un análisis al fin de la parte jurídica y de la personal de la operación que se va a llevar adelante. Y además, pues eso es una parte. Y además, esto va para todas las actividades de la inmobiliaria, no para las ventas. O sea que puede ser que haya actividad de la inmobiliaria que intervenga en una locación, por ejemplo, un arrendamiento agrícola, que no interviene ningún escribano, y la inmobiliaria tiene que hacer ese análisis con la misma profundidad que lo hace para una venta. O sea que puede haber un escribano o no en el final de una operación que intermedia la inmobiliaria, y haya o no haya un escribano al final, la actividad de la inmobiliaria y la obligación que tiene es por sí misma. Es por sí misma. Entonces, por eso hago hincapié, porque
cuando leo jurisprudencia y veo que se les exige a las inmobiliarias en la jurisprudencia y los autores que yo leo, los autores que se citan, el estándar de exigencia a la inmobiliaria es mucho más alto del que normalmente se cree, que es lo que por ahí decís vos, basta con el estudio del título antecedente. Y en general no es así. O sea, no es así, no es que en general, no es directamente así. Ni tampoco basta con el informe de dominio. Entonces, bueno, esta es una charla que les pretende traer información, después cada uno sabrá si la cumple o no, pero por lo menos es hablar de los temas tal como los temas están legalmente regulados, ¿no? Bueno, acá vamos a hablar en tres partes del tema, que están muy vinculadas, en realidad de la primera se desprenden las otras dos: obligaciones del corredor inmobiliario, responsabilidad derivada del incumplimiento, se entiende, y la aplicación o no de la Ley de Defensa del Consumidor al ámbito inmobiliario, ¿no? Bueno, obligaciones del corredor, normativamente, acá tenemos que hacer una división entre las normas nacionales y las normas provinciales, ¿ok? Que es un tema que hablamos recién. Eso hay que dividirlo, como pasa en muchas provincias del país, y en unas 14 alrededor o 15 que tienen colegios inmobiliarios. Ustedes saben que no todas las provincias tienen colegios inmobiliarios, ¿no? Entre Ríos tiene colegio inmobiliario, como Santa Fe, como Córdoba, como Mendoza, como Misiones, Capital Federal, etc. Entonces, cuando hay una provincia como Entre Ríos que tiene colegiatura inmobiliaria, bueno, hay una ley especial que rige la actividad. Pero en la Nación, entonces lo primero que hay que saber es que en la Nación tenemos las normas que están en la pantalla, que son las que fijan y regulan la actividad del corredor. ¿Está claro? En la Nación Argentina, hasta el año 2020, en la Nación, cuando me refiero a la Nación, me refiero a la legislación nacional, ¿ok? Hasta el 2020, nunca se había regulado nada vinculado con la actividad del corredor inmobiliario, sino solo con la actividad del corredor, a secas, que antes se llamaba corredor de comercio, ¿ok? En el 2020, con la ley de alquileres, se introdujo una modificación al 1351 del Código Civil y Comercial, y ahí se habla de la intermediación en la locación que tiene que ser hecha por un corredor inmobiliario habilitado por la ley. Es la primera, vamos a decirlo, batalla ganada de los corredores inmobiliarios que lograron introducir la especialidad en la ley. Pero es la única vez en la ley argentina, en los códigos, que se habla de corretaje inmobiliario, ¿no? Entonces, la actividad del corredor está regulada en los artículos 1345 a 1355 del Código, que regula más que nada el contrato de corretaje y con la regulación de las obligaciones. En la ley de martilleros, la vamos a llamar así, que es una ley del año 73, que fue modificada en el 99 y que tiene los artículos que están allí, 31 y 35, que establecen requisitos para ser corredor y algunas obligaciones residuales. En la ley de martilleros, cuyos artículos 1 a 30 regula la actividad de los martilleros, pero que se aplican en algunos casos a los corredores. Vieron que los martilleros y los corredores son como primos hermanos, ¿no? Entonces, la actividad de los corredores tiene su propia legislación, pero la de los martilleros se aplica supletoriamente, subsidiariamente en varios temas. Y después el perdido artículo 77, que esto yo lo vi en algún fallo de Provincia de Buenos Aires y en Capital Federal, pero no son temas que en las provincias lo haya visto, se me puede haber escapado, ¿no? Judicializado. El 77 de la Ley 24.441 fue introducido y está vigente en el año 95 y habla del corretaje inmobiliario de viviendas nuevas y viviendas no nuevas para la compra o para la venta, y cuál es la comisión o el porcentaje legal que se le puede cobrar a una o a otra parte. Y además establece que para el ejercicio del corretaje basta estar matriculado en una sola jurisdicción, que eso no se cumple, ¿no?
basta estar domiciliado, basta tener un solo domicilio, perdónenme, que eso no se cumple porque cada vez que te matriculas en una jurisdicción distinta te piden domicilio allí, en general, ¿no? Y el 77 lo que dice es que en el corretaje nuevo destinado a vivienda solo se le puede cobrar comisión al comitente, o sea, al constructor y no al comprador, cosa que no se aplica en ningún lado eso. Y en los demás casos la comisión no puede superar el 9% del valor de compra, cosa que tampoco se cumple en ningún lado. O sea que las dos limitaciones que establece el 77, que son de porcentaje legal de cobro de la comisión, como es un tema arancelario, quedó medio circunscripto a Buenos Aires, porque las provincias tienen su propia escala arancelaria y se rigen siempre por eso. Entonces, esta norma, que es de orden público y rige la actividad del corretaje inmobiliario en todo el país, quedó como, digamos, olvidada o desconocida. Entonces ni se la menciona, pero es una norma vigente. Es una norma vigente, digamos, ¿no? Y que más de una vez, en algún fallo de la Ciudad de Buenos Aires, si yo quiero comprar, por ejemplo, un departamento usado y la inmobiliaria me quiere cobrar el 3 o el 4%, que es lo que usualmente se cobra, después de que haya algún problema con la inmobiliaria, se judicializa y yo acudo a la justicia a decirle, la inmobiliaria me quiere cobrar más del 1,5%, que es lo que marca la ley. Son muy pocos los casos, muy pocos porque ni los abogados saben esto. Y las partes menos. Nosotros tengo entendido que en la Constitución de Entre Ríos tenemos la potestad de marcar nuestros honorarios, a diferencia del resto de las provincias de Argentina, y que por eso que nuestros honorarios pueden estar sugeridos por el propio colegio que lo reguló por meter esta asamblea. No, es así. Hay una ley, no me acuerdo, creo que la 1066, que dice que todos los horarios profesionales de la provincia son de orden público, e invita al colegio profesional a adherir a la ley. El colegio de se adhirió. Hay un fallo muy reciente. Después de la discusión entre la ley local y la ley nacional, el resultado ya lo sabemos, ¿no? Pero hay un fallo reciente con motivo de unas acordadas que incorporaban el piso de los honorarios, que del orden público de los horarios, ¿no? Que declaró la inconstitucionalidad de la acordada, por ejemplo, y restauró el orden público de los horarios. La discusión sigue estando siempre. Pero antes de esa ley, de las 10.000 y pico, ¿no eran de orden público las escalas arancelarias? Porque allá se consideró que siempre eran mínimos y máximos de orden público. Pero no están fijados en la ley, sino por resolución. Ah. Claro. Distinto el tema, por ejemplo, colegio de abogados, que se aranceles. O sea que los aranceles de la profesión los rige el colegio en una resolución. Hoy por hoy están en una resolución y están debido a la ley provincial. Y lo lógico también sería lograr una ley arancelaria que no tiene una resolución. Pero la discusión normalmente cuando se plantean el fuero y los cobros horarios prospera, digamos. Incluso los jueces ofician el colegio para que remita la resolución sobre las escalas, sobre los horarios sugeridos y después termine el. ¿Y esa judicialización ocurre cuando no está pactado entre las partes o cuando está pactado fuera de esa sugerencia? Generalmente el problema es la falta de pago. Claro, pero está bien, pero no hay nada escrito de cuánto, está bien, no te pagan los honorarios, pero no hay una comisión pactada por escrito donde directamente es eso. A veces no hay autorización de venta. Claro, o reservas donde surja la comisión. Y entonces cuando se judicializa, ahí se acude a las escalas. Bueno, bien, cada provincia tiene sus propias circunstancias, digamos, ¿no? Y además hay que ver si son ventas, transferencias a fondo de comercio, cesiones, arrendamientos rurales y también alquileres. Bueno, y después, en concreto, el artículo central que impone las obligaciones, que ahora lo vamos a ver, en el Código Civil y Comercial es el 1347. Esa es la norma central que tiene 6, 7 incisos, muy poquito. Y el artículo 35 de la ley de martilleros que impone la existencia de un libro de registro donde se asienten las operaciones cerradas con la intervención del martillero, del corredor. Bueno, no es nada nuevo, eso es algo muy históricamente, con lo cual es la parte registral contable, que la verdad que en la práctica no sé cuántas inmobiliarias llevan fielmente eso, ¿no? La verdad que esto tiene mucho impacto a nivel judicial, ¿eh? Por eso, la ley lo que dice es que tenés que llevar un libro de registro, o sea, intervenido por el registro o por el colegio en este caso, intervenido en sentido de validado, donde se anoten todas las operaciones cerradas con la intervención de la inmobiliaria.
y los datos que la ley te exige. ¿Para qué se pide esto? Bueno, por una cuestión, que siempre a los comerciantes, como era el corredor antes, se les exigía llevar libros, y porque la prueba en juicio de muchos aspectos se regía por libros, y el que no llevaba libros de acuerdo con la ley tenía una presunción en su contra. ¿Está bien? Y el que llevaba libros de acuerdo con la ley tenía una presunción a su favor. Entonces, la exigencia del libro de registro, como se llama, o libro de operaciones, ¿no? Es una vieja exigencia legal que sigue estando en la ley de martilleros, que es la ley que les dije, la 20.266, que este artículo se aplica a corredores, ¿no? Y es lo que dice. Y la ley nacional, el Código Civil y Comercial, no dice nada respecto de esto, de llevar un libro, porque ya está en la ley especial. Entonces, como vemos, a nivel nacional, para hacerlo sencillo, tenemos el Código Civil y Comercial y esta ley especial. Tenemos como dos normas que regulan el corretaje y de las cuales surgen las obligaciones a cargo del corredor. ¿Está claro? ¿Sí? Aparte del artículo 77 que les mencioné recién, que es un artículo muy, muy especial. Claro. No. ¿Por qué la ética? A ver, primero, que estamos todos de acuerdo que antes eran comerciantes y ahora son profesionales. Estamos todos de acuerdo. También estamos todos de acuerdo que la ley sigue exigiendo lo que estoy diciendo. O sea, cambió la categoría de comerciante a profesional universitario, pero la exigencia del libro sigue estando en la ley. No se olvidó el legislador de estos, lo dejó a propósito. Y después la ética, no le veo ninguna cuestión con la ética, porque lo que dice la ley es que se registran las operaciones cerradas con la intervención del corredor. Donde no veo que tiene que ver la ética. ¿Está bien? No se divulga, una vez que la operación está cerrada, se asienta en un libro que es de propiedad y de control y de resguardo del corredor, no se divulga en ningún lado. Se exhibe judicialmente si corresponde. No, está bien, pero no hay ninguna cuestión reñida con la ética. Es más, el deber de confidencialidad que tiene el corredor, la ley local y la ley nacional dicen lo mismo. La ley local dice se releva o está eximido de mantener secreto ante mandato de autoridad judicial. O sea que siempre que haya un juez o autoridad pública que exija revelar información, el corredor lo tiene que hacer. La confidencialidad tiene un límite, ¿está bien? Y en las operaciones cerradas ni hablar. O sea, no hay violación de confidencialidad ahí, ni de ética tampoco. Bueno, el punto 3 que dice obligaciones que surgen de leyes especiales, que podrían ser leyes especiales, leyes de publicidad, ¿no? Leyes de lavado de activos, de origen ilícito, ley de defensa del consumidor si resultara aplicable, ¿no? Leyes de cartelería, de información, etcétera, que se puedan localmente o nacionalmente exigir. Y después la ley local, en este caso la ley de corredor inmobiliario de la provincia, la 9739, que establece un listado de obligaciones, que en muchos casos se copia de la ley nacional y en algunos otros casos no. La ley local de la provincia de Entre Ríos, como todas las leyes locales, dicen que el corredor inmobiliario está obligado, aparte del listado de obligaciones, a dos aspectos que la ley nacional no menciona. El primero es a cumplir el código de ética de la profesión. O sea, código de ética no lo van a ver en la ley nacional, pero cada vez que juran, ¿no?, se comprometen a desarrollar la actividad de forma fiel, etcétera, y cumpliendo las normas de la ley y las resoluciones del colegio. Entonces, el código de ética, corríjame, es una resolución del colegio de corredores, ¿no?, que crea el colegio el código de ética. Y la otra obligación que surge de la ley local, que se repite en las leyes locales, es que el corredor está obligado a cumplir las resoluciones del Consejo Superior o del colegio, ¿no?, de la comisión directiva del colegio y demás que se dicten al efecto, o de la asamblea de socios, o de las resoluciones que el colegio dicte para el ejercicio profesional.
O sea, estas dos obligaciones no surgen de la ley nacional, surgen de la ley local, para poner un ejemplo concreto. Por lo tanto, acá viene la cuestión de esto que lo voy a abordar un poco por arriba, porque tiene mucha polémica el tema, pero por lo menos alguna mención quiero hacer, que desde siempre, cuando digo de siempre me refiero a últimos 80 años en Argentina, coexistieron y coexisten normas nacionales y normas provinciales que rigen la actividad, vamos a llamarla así, actividad del corredor, que en una época era corredor de comercio y ahora es corredor profesional. Esto coexistió siempre en la mayoría de las provincias, con lo cual desde hace 50 años se presentó un debate judicial no agotado en algún punto, que es, bueno, si tenemos una norma nacional que dice una cosa y tenemos una norma provincial que dice otra, ¿cuál es la norma que se aplica? ¿Cuál es la norma que rige primero? Esto se llama la preeminencia legal, la jerarquía normativa. ¿El corredor aplica la norma nacional o la aplica la norma provincial? Esa es la pregunta que existe en todo el país con respecto al corretaje, a los martilleros y a algunas profesiones liberales donde hay duplicidad de normas. En el caso del corretaje y los martilleros es donde más problema esto tuvo, porque antes era una actividad comercial y se profesionalizó de manera moderna. ¿Está bien? Entonces cambió la categoría. En cambio, la profesión de abogado siempre fue abogado, el veterinario siempre fue profesional, el escribano siempre fue profesional. No cambiamos de categoría. Entonces ahí no hay tanto debate porque no hay en el Código Civil y Comercial un capítulo que se llame el ejercicio de la abogacía. No existe eso. En cambio, sí hay en el Código Civil y Comercial un capítulo que se llama corretaje. En el Código Civil y Comercial no hay ningún capítulo que se llame arquitectura, o veterinaria, o psicología, pero sí hay corredor. Entonces ahí viene el problema, que sigue subsistiendo. Entonces la pregunta que uno se podría hacer es, ¿por qué el Código Civil y Comercial de 2015 regula en su seno, en su contenido, el corretaje, si ya estaba regulado por las provincias y ya era profesión liberal? ¿Me entienden el punto? Entonces, bueno, para no hacerlo tan técnico, ni por ahí tan aburrido, desde el año 69, como están viendo en pantalla, hasta el 98, se dictaron al menos 5 fallos en la Corte Suprema de Justicia, donde este tema se judicializó, por distintas cuestiones, donde había básicamente un choque entre lo que decía la norma nacional y lo que decía la norma provincial. ¿Ven? Y hubo una variedad importante de criterios en la Corte, porque la Corte comenzó en el fallo Viscotti del año 69, sosteniendo que la preeminencia de la regulación era nacional y que le correspondía a la nación regular sobre las obligaciones del corredor, por ejemplo, y no las provincias. Pero después, ese fallo Viscotti fue un fallo donde había 5 integrantes de la Corte, fue un fallo de 3 contra 2. O sea, ahí, como la final de Argentina-Francia, más o menos, ¿no? 3-2. Y 3 años después, hay uno de los integrantes que se va y entra otro en la Corte y se vota otra cuestión y también la votación fue 3-2, pero a la inversa. O sea, fíjense lo finito que es. En el fallo Álvarez, 3 años después, también había un debate sobre el choque entre una norma nacional y una provincial y la Corte dijo la preeminencia, la prevalencia es la provincial. O sea, lo que dice la norma provincial prevalece por sobre lo que dice la norma nacional. 3 años después, porque cambió un integrante. En el fallo Ionata y Schweizer, la Corte mantuvo esta línea de pensamiento y le dio siempre preeminencia a la ley provincial, es decir, que si la ley provincial exigía una cosa, la ley nacional no podía decir algo contrario, ¿no? Y en el año 98 se dictó este fallo Diel de la Corte Suprema, Diel contra Provincia de Córdoba, que es un fallo que lo tengo que dar por vigente, porque hasta ahora la Corte no se expidió, ¿no? Pero bueno, es un fallo del año 98, y en el 98 existía el Código de Comercio, cosa que hoy no existe,
Y no existía la ley 25028, que fue la que profesionalizó el corretaje, que es del año 99. Y la mayoría de los colegios profesionales inmobiliarios. ¿El primero no fue en Santiago del Estero? ¿No? Nosotros tenemos una ley anterior a la 97. Ah, la 5000 y pico. 95, ¿Que era de corretaje inmobiliario también? 95, 78 también era. Sí, sí, la creación del colegio, que no se dictó la ley, No se terminó de implementar y demás. se eliminó una nueva ley. Yo una vez vi, no sé, se me puede haber confundido, una vez vi una ley del año 84 de Santiago del Estero, me sorprendió mucho, por eso me quedó, que era de corretaje inmobiliario. Me sorprendió muchísimo, por eso que me quedó y por eso lo cito, pero me puedo fallarme la memoria, ¿no? Claramente. Pero bueno, en cualquier caso sí, tomando lo que decía Sebastián, y lo que decía Paula, que el boom de los colegios de corredores comienza en el año colegio de corredores inmobiliarios, ¿no? El del 2000, 2005 en adelante, ¿no? Ahí comienza. O sea, pasaron 20 años y hay una expansión y explosión del tema en la cuestión. Entonces, en el 98, este fallo, esto se le llama un leading case, ¿no? Un fallo que hace camino. Claro, pero no el de inmobiliario. ¿El Entre Ríos fue el primero de inmobiliario del país? No, sí, Provincia de Buenos Aires es el primero del país. ¿Sí? La 95, 78 tiene 2002. Por eso, bueno, el único antecedente que a mí me genera dudas es esto que les digo, que puedo estar confundido, así que está grabado, así que el que vea después el video, que lo busque, lo chequee, que es Santiago del Estero 84. Una vez viendo información, pienso. Pero bueno, por ahí estoy confundido y era solamente de martilleros y no de corredores inmobiliarios. Pero en cualquier caso es un tema muy novedoso esto, ¿no? Si se preguntan por qué, bueno, porque se fue profesionalizando la actividad y aparte porque la actividad del corredor, la más específica es la de corretaje inmobiliario, no el corredor de obras de arte, digamos, ni de antigüedades, que podría ser. Sí, hay corredor de comercio, en el ámbito de la bolsa, corredor de cereales, ¿no? De seguro que tiene su propia legislación, que es el productor de seguros, digamos, ¿no? Claro, son productor, asesor de seguros, que en definitiva son corredores, por lo menos en una acepción amplia, pero con otro régimen. Entonces, en el 98 no existía ni el Código Civil y Comercial, que es del 2015, ni la ley nacional que profesionalizó la actividad y que creó la carrera universitaria de corredor, que fue el año 99, que entró en vigencia en el 2000, y las carreras empezaron en el 2003. 2002, 2003. Entonces, bueno, este fallo Diel es muy importante, pero hay que ubicarlo en el contexto histórico. El fallo Diel lo que resolvió es que cuando hay un choque de derechos entre una norma nacional y una norma provincial que regulen la actividad de corretaje, hay que darle prevalencia a la norma nacional. Es decir, si son antagónicas, ¿no? ¿Y ante una omisión, Mariano? Bueno, ante una omisión estaría la propia ley nacional que te remite a la provincial. Hagamos O sea, hoy, a ver, en el caso práctico, lo que vos acabas de hablar. para que te termine la idea, para que todos entiendan. Si hay choque, si una dice A y la otra dice no A, digamos, ¿no? En ese choque, según el fallo Diel, prevalece la nacional. ¿Está claro? Eso es lo que dice Diel. Diel contra Provincia de Córdoba. Si no hay choque, sino que hay omisión, no está resuelto eso en la jurisprudencia. Pero yo te lo respondo. Si hay omisión, no hay problema que la ley provincial se aplique directo. ¿Por qué? Porque en el año 99 se sancionó la ley de corretaje nacional, que dice en el artículo 31, que está vigente, que la actividad del corredor se rige por la ley nacional y por la legislación especial en lo que resulte aplicable. O sea que la propia ley nacional te remite a la ley especial de la provincia. Es decir, no hay problema, en principio, porque esto es un tema, es muy fino, y por ahí se van a aburrir, es demasiado técnico, no hay problema si hay omisión. Si hay omisión, lo tendríamos que tomar como complementario. Una cosa complementa a la otra. Si hay choque, si hay antagonismo, si hay contradicción,
de acuerdo con el fallo Diel, hay prevalencia de la norma nacional. Pero, como el tema ahora hay que darle otra mirada, está en algún punto incierto, porque a ver, traten de seguirme un segundito porque es un poco técnico, pero lo tengo que decir. En el año 98, los corredores eran corredores de comercio, no eran profesionales universitarios. Y la Corte Suprema siempre dijo, siempre, y lo sigue diciendo, que la regulación de las profesiones liberales le compete a las provincias, no a la nación. Entonces nunca hubo este problema con la abogacía, con la arquitectura, con la medicina, con ninguna profesión, porque la Corte siempre dijo, las profesiones liberales es competencia de las provincias. Se acabó. El problema se presenta en el corretaje, porque el corretaje estuvo regulado de manera doble, siempre, en el Código Nacional de Comercio y en las leyes provinciales. Y esa misma duplicidad se repite hoy, que el Código Civil y Comercial regula el corretaje y las leyes provinciales regulan el corretaje. ¿Es un error del 2015? Es un error del 2015. ¿Por qué? Porque el 2015 copió el capítulo de corretaje del proyecto del 98. Y el proyecto del 98 no estaba la Ley Nacional de Corretaje todavía. Entonces se olvidaron borrarlo. Lo tenía que haber borrado y dejar que todo sea provincial. Porque ya era una profesión. ¿Está bien? Ya era una profesión. Entonces el Código Civil y Comercial regula una profesión en el código que es a nivel nacional. Pero las profesiones son locales. Entonces, digamos, metió la pata, para decirlo mal y pronto. Y sí, claro, pero como la Corte te va a decir que la falta de previsión nunca hay que presumirla en la legislatura, porque el legislador sabe lo que hace, entonces la Corte dice, eso está, hay que aplicarlo. La Corte nunca va a decir el legislador se confundió, se olvidó, nunca lo va a decir, nunca. Tiene modificaciones porque ese capítulo está copiado del 98 que modificaba el Código de Comercio de 100 años antes. Pero se olvidaron que había una ley en el medio. Incluso el anteproyecto del 2012 o del 2015, creo, no estoy seguro, esto vos lo tenés mal cuidado, creo que la remisión al ejercicio de la matrícula en el colegio habilitaba que fuera no. Exactamente. Sí. Creo que está esa disquisición entre... Además estaba validada la actividad por el corredor no habilitado. Sí, eso lo sacaron en el Congreso. En el anteproyecto estaba eso, sí. Entonces, en definitiva, para que más o menos les quede, como la actividad del corretaje es una profesión, este fallo Diel que está vigente hay que releerlo hoy. Y mucho más teniendo en cuenta que el Código Civil y Comercial tiene una norma que está en la pantalla, que es el 1355, que es la norma que cierra el capítulo de corretaje, que dice, las reglas del capítulo de corretaje no obstan, o sea, no son un obstáculo para aplicar las disposiciones de leyes y reglamentos especiales. Entonces, el propio 1355, ahí está el propio 1355 da a entender que pueden coexistir las normas nacionales y las provinciales. Esta norma no fue analizada por la Corte, esta norma que está en pantalla, con lo cual no tenemos jurisprudencia de esta norma. O sea, la Corte no se expidió hoy si mantiene o no el fallo Diel de hace 20 años. ¿Está bien? No sabemos. O sea, cambiaron las leyes, cambió el código y la jurisprudencia quedó ahí. Entonces, si esta cuestión se reeditara, no sé si la Corte mantendría la doctrina del fallo Diel. Tal vez la Corte diga, no, la regulación del corretaje es provincial y se aplica siempre la norma provincial. ¿Está bien? La realidad práctica es que las provincias siempre seguían por su propia legislación y sus propias reglas. Y a veces pocas veces atienden a lo que dice la nación. Esa es una realidad, digamos, ¿no? Sí. Bueno, es una lectura esa. No está mal, es una lectura. Lo que pasa es que la lectura de ese artículo con el fallo de la Corte te puede dar otro resultado. O sea, no es que esté mal lo que está diciendo, está bien.
Está bien. Lo que pasa que, ¿cómo es tu nombre? Carolina. Lo que pasa, Carolina, que esta norma te dice, las disposiciones del capítulo de corretaje no son un obstáculo para aplicar la norma provincial. Pero no te dice qué pasa si hay un choque y un antagonismo entre la norma nacional y provincial. Porque si vos tenés una norma nacional que te dice A y una norma provincial que te dice B y chocan, esta norma no te lo resuelve. No te dice que es primero la norma provincial, te dice no obsta aplicarla, pero por algo está regulando lo que te regula. Hubo un caso que fue Barri, Dora contra Colegio Profesional Inmobiliario de la Capital Federal del 2012, donde la norma local, la 2340 de la Ciudad de Buenos Aires, que rige el corretaje inmobiliario, establecía que las personas condenadas por delitos de estafa no podían ser martilleros ni corredores. ¿No? Una inhabilidad. Y la ley nacional dice lo mismo, pero dice hasta 10 años después de la condena. Nada que ver. O sea, la persona está condenada por estafa y de acuerdo con la ley local, una vez que cumple la condena, ya puede ser corredor. Y de acuerdo con la ley nacional, tiene que esperar 10 años más. Es notoria la diferencia. Notoria. Entonces se judicializó el caso, porque la señora Barri pedía la ley local, y terminó un fallo que yo leí como, no sé, 10 veces lo habré leído, y es tan poco claro, con votos distintos, que termina siendo abstracta la cuestión porque se resolvió por otro tema, que era que habían pasado los 10 años ya. Entonces la Corte, fue el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Dijo, al final de cuentas no importa porque pasaron los 10 años. Pero estaba el debate, ni más ni menos. O sea, fíjense la diferencia. Entonces, vos tenés una ley local, que es la Ciudad de Buenos Aires, que te dice inhabilidades para ser corredor. Condena por delitos contra la propiedad, estafa, malversación de fondos públicos, punto. Y la ley nacional dice exactamente lo mismo, pero le agrega al final hasta 10 años después de la condena. Es el artículo 2 de la ley nacional, la 20.266. Entonces la inhabilidad es totalmente distinta. Regulan lo mismo de una forma muy diferente. Entonces si vos sos condenada, no vos, no. Si alguien es condenado y quiere matricularse como corredor y está dentro de los 3 años después de la condena, depende de cómo interpretás la ley. ¿Ya la cumplió la condena o tiene que cumplir 10 años más porque la ley nacional te dice 10 años más? Entonces es un problema. Y si alguien hace esa petición al colegio provincial, el colegio provincial tiene que tomar una decisión. Así que bueno, lamentablemente el tema este, que es muy importante, no está resuelto y debería estar resuelto. Yo no debería estar perdiendo tiempo en hacer conocer estas cuestiones que deberían estar muy ya consabidas. Sí. La ciudad autónoma de Buenos Aires no es municipio, no es provincia. Porque si eso se llama una legislación municipal. No, no es ni municipal ni provincial. Claro. Exactamente, es un híbrido. Es ciudad autónoma. Es una ciudad que tiene una jerarquía, vamos a decir, casi similar a las provincias, en la potestad de dictarse sus propias normas. ¿Ok? En eso. Por eso el nombre oficial es ciudad autónoma. La palabra autónoma implica jurídicamente que siempre tuvo potestad la Ciudad de Buenos Aires para dictar sus ordenanzas, pero esto es ahora otorgado por la propia Constitución, que le otorga además facultades que antes no tenía. Poder judicial, poder policía y una cantidad de cuestiones que antes no tenía. Propias. Antes tenía Policía Federal, Justicia Federal, porque era territorio federal. Ahora no es más territorio federal, es territorio autónomo donde se asientan las autoridades federales. Cambió la jerarquía. Bueno, vamos a entrar a hablar de las obligaciones del corredor, recordando lo que decía un jurista muy famoso, fue Siburu, un jurista de Rosario, del año 20 y pico, 30 y pico, estaba hablando hace 100 años, ¿no? Pero siempre se repitió esto, que decía Siburu que las normas de corretaje son de orden público y por lo tanto no pueden las partes, ni menos el corredor, desligarse
de cumplir con las obligaciones y desligarse de la responsabilidad consecuente. O sea, nunca un corredor, en un ejemplo muy burdo, podría, en alguna reserva que tome o en alguna autorización de venta, lo que sea, declarar que el propietario exime al corredor de pedir informe de dominio. Eso sería una nulidad total. ¿Está claro? El propietario exime al corredor de hacer averiguaciones vinculadas con los planos catastrales. Eso no existe jurídicamente. Eso es una nulidad, una ilicitud. Si alguien lo pactó alguna vez, warning, rojo, violeta, porque eso no se puede. Por el carácter de orden público de las normas que regulan la actividad. O sea, si la ley dice algo que el corredor debe hacer, el corredor lo debe hacer. No se puede eximir o liberar por acuerdo que haga con algún particular. Esto es central. Por eso es que es tan importante conocer las obligaciones, porque son inexcusables, son de cumplimiento inexcusables, como en general lo son las obligaciones de todas las profesiones. Yo también como abogado no puedo excusarme de las obligaciones legales que tengo con un pacto que haga con el cliente. Sería una violación a la ley. Por eso dice ahí que son de orden público y que todo acuerdo contrario a la norma de orden público es inválido. Y todas las normas que están ahí, que son números, son todas las normas del Código Civil donde se establece la invalidez de los acuerdos entre personas que sean contrarios a una norma de orden público, como son las actividades profesionales y la de la actividad profesional del corredor en particular. Bueno, de las obligaciones del corredor hay 6 o 7, pero yo diría que hay 3 que son centrales. Estamos hablando de las obligaciones nacionales que se repiten en la norma local, o sea que en esto no hay, en principio no hay contradicción. La primera es la que aparece acá, que es proponer los negocios con exactitud, precisión y claridad. Artículo 1347, inciso B, ¿no? Bueno, esto es una fórmula legal, proponer los negocios con exactitud, precisión y claridad, que está copiada del Código de 1859. Esto tiene 160 años de vigencia. Igual, literal. Es que todas las leyes repiten esto, es un mantra, ¿no? Exactitud, precisión y claridad. Proponer los negocios. Entonces, de acá, de esta expresión, surge prácticamente todo. No todo, pero prácticamente toda la actividad obligacional del corredor. Entonces, todo lo que ustedes ven allí es un detalle, que por eso usted preguntaba o comentaba hace un rato, allá atrás, ¿cómo es tu nombre? Alberto, pedir el certificado. No. De esta obligación surge que la actividad del corretaje o del corredor es mucho más amplia que pedir informe de dominio. Por ejemplo, la superficie publicitada y la exactitud de la información por ejemplo, esto después seguramente vas a hablar vos, Sebastián, pero algo que es muy común, cuando la inmobiliaria interviene en un desarrollo inmobiliario de cero, ¿no? El emprendimiento inmobiliario de construcción, las ventas en pozo, ¿no? La inmobiliaria, ¿qué tiene en su poder? Información que está vinculada con el edificio, con cada unidad y con las características, lo que llaman las amenities, ¿no? Servicios comunes, prestaciones del edificio y demás. Que si la inmobiliaria es más o menos importante, tiene alguna vinculación con la constructora o desarrollista, y toda esa información que pones en la página de internet, en las redes y demás, es la información que el desarrollista le provee. Entonces hay mucha jurisprudencia sobre errores de información de la inmobiliaria al publicitar productos que van a ser construidos. Metraje, amenities, etcétera, etcétera. Entonces, la inmobiliaria no se puede excusar, no me quiero adelantar de temas que después va a hablar Sebastián, pero por lo menos lo voy dejando ahí como una introducción, no se puede adelantar, no se puede, excusar diciendo que el constructor, la desarrollista, fue quien le dio la información. Y por eso yo publiqué de manera errónea. O sea, eso no aplica eso, digamos, ¿no? Que lo más común es que te digan, arrancamos desarrollo, lo arrancás a vender y digo, bueno, va a estar para julio
Qué optimista. Ninguna duda con la respuesta, igual... No, claramente que no. No, porque una cosa es falsedad o errónea información y otra cosa es cumplimiento de las obligaciones por parte del constructor. Vos no estás publicando que se va a entregar en, ¿cuándo dijiste? ¿Junio del 24? Y eso es falso. No, eso es verdadero. A hoy es verdadero. Pero la constructora no lo cumplió porque no llevó adelante la operación en forma regular, porque se dejó estar, porque no contrató a las personas, porque no encontró los materiales, por riesgo a Argentina. No sé, eso es riesgo de la constructora. Si no, imagínate que entonces, si la inmobiliaria fuera responsable también del producto terminado, no habría actividad. No es responsable de defectos de obra, no es responsable de plazos de obra. Memoria técnica de la obra, la publicás y decís que no sé, que la herrajería va a ser marca tal, sanitarios marca tal. Y después cambiaron. Es verdad que la publicidad suele tener, o los prospectos, una leyenda que dice que el constructor puede cambiar por material similar, bla, bla, bla. Es verdad. Pero ponele que no lo tenga. La inmobiliaria no. También es verdad que si el comprador quiere hacer lío, tal vez le haga un lío a la inmobiliaria. O sea, no debería empezar por ahí, debería empezar por la constructora que tiene el edificio a nombre de ella para cobrar y tiene créditos a cobrar por todos lados. Si vos haces un juicio como abogado, te digo, lo primero que querés es cobrar. Le haces el juicio al más solvente. O sea, le podés hacer a los dos. O sea, yo no estoy diciendo que la inmobiliaria está eximida de recibir un reclamo. Claro que no. Porque hoy que los abogados tienen el derecho del consumidor bajo el brazo, le hacen juicio a quien quieren. Total, es gratis, no tienen penalidades, no hay astrentes, no hay plus petitio, no hay condena por... Claro, cada vez más grande y el abogado no es sancionado por plus petitio ni por hacer demandas contra quienes no correspondían, malicia procesal, ni nada de eso. Entonces el abogado invoca el derecho al consumidor, le manda a la inmobiliaria, le manda a la constructora y arreglate vos inmobiliaria. Muy importante me parece porque hoy al menos en Entre Ríos hasta cuestiones de locación incluso, cuando el locatario deja de pagar, o sea, incluso a ese punto a veces se responsabiliza o se intenta responsabilizar al proveedor. Eso es muy importante indicar hasta dónde y que el proveedor no se parte del contrato. Bueno, ahí, a ver, a vos te quedó clara la pregunta, la respuesta a vos que estás... Te me fuiste. ¿Está bien? O sea, tiraste una bomba y corriste por la... Bueno, ¿te quedó clara la respuesta? No es responsable la inmobiliaria ni de efectos de obra, ni diferencia de calidad de los materiales, ni plazos de obra. Ni plazos de obra. En principio. Tampoco, no, tampoco. Pero, como todo tiene su... Si yo firmo el boleto, y ya vamos a lo que decía ella, que es muy importante, si yo firmo el boleto de compraventa hoy, que estamos a marzo del 2023, y dice que la obra termina en agosto, y está el esqueleto, y ahí ya no es materialmente posible que termine en agosto. Entonces digo, la inmobiliaria, ¿qué está diciendo? ¿Me seguís lo que quiero decir? Si es un plazo razonable, no pasa nada, pero si es algo donde evidentemente no se va a cumplir, bueno, la inmobiliaria va a decir, esto es riesgo tuyo, vos compraste sabiendo que la obra estaba como estaba, pero yo te voy a alegar que cómo estás publicitando que la obra se entrega en agosto si es materialmente imposible. ¿Está bien? Ahora, lo que decía ella, que también tiró una bomba y se fue, es que en la locación, ahí podría existir lo que decía ella, bueno, justo se fue para que yo quería que lo ampliara, pero eso solamente se daría como un reclamo contra la inmobiliaria si la inmobiliaria administra la locación. ¿Sí? Si no, de ninguna manera, ¿no? Y si la inmobiliaria administra la locación, tampoco tiene ninguna responsabilidad. O sea, que me digan que me pasó en la vida profesional, o sea, la inmobiliaria nunca es responsable de la falta de cumplimiento del locatario de sus obligaciones asumidas. O sea, sí, quiero contar algo, Mariano. No, está bien, pero a ver, el tren de... Cecilia es abogada, asesora a los corredores en ese tipo de reclamos generalmente que llaman, y se está dando que citan a mediación por falta de pago de cargo locativo y citan a la... ¿Pero cuál es el fundamento de la responsabilidad? No, una locura, pero... No, bueno, pero está bien, pero por eso con la guitarra somos todos Gardel, pero ¿cuál es el fundamento de la responsabilidad? ¿Por qué citan inmobiliario? ¿Dónde está la imputación? ¿Cuál es la obligación incumplida? Ninguna acción
¿Cuál es la obligación incumplida? Si la citan a mediación es para hacer es coacción eso. Es para si te cito a vos porque si te viene un juicio en contra, habla con el inquilino para que pague. Esa es la finalidad. Pero a juicio lo citan a la inmobiliaria. Va a perder con costas, o sea, claramente. No debería haber ningún motivo para cual una inmobiliaria sea responsable por eso. Ninguno. Ni aunque la inmobiliaria tenga firmado la recomendación del locatario, cosa que no existe en la vida profesional, ni aunque recomiende por escrito este locatario va a ser bueno. O sea, o te recomiendo este locatario, mejor dicho, porque tampoco asumen la garantía de pago, ¿no? Pero bueno, es verdad que en tren de lo que pasa en la vida judicial o en la vida prejudicial se ven muchas cosas que están fuera de eje. No, eso tenemos que tenerlo claro nosotros acá. Mirá, Mariano, me pasó una vez. Bueno, te pasó una vez, pero en realidad no es algo correcto, digamos, ¿no? Hay un fallo de la Cámara Civil, que yo cito siempre, Cámara Civil de Capital Federal, del 2012, que es el fallo A contra J. Yo no sé si lo conté acá en Entre Ríos, perdónenme si me repito, que el fallo yo lo estudiaba mucho porque lo daba en la clase, en Derecho Inmobiliario de la UBA, porque yo estaba profesor allí. Y se dio la paradoja se dio la casualidad que en la vida profesional me tocó un caso igual 10 años después. Igual, con la diferencia que no llegó a juicio. Y el caso era más o menos así y pinta a cuerpo entero, y para todos y también para vos, Alberto, que habías hecho un comentario de los informes de dominio, y pinta en cuerpo entero esto, ¿no? Una venta, boleto de compraventa con intervención de la inmobiliaria, se firma el boleto, bien, se va a escritura, estamos hablando de casa construida, ¿no? Perdón, departamento construido, o sea, no era obra en construcción, algo muy estándar, escritura a los 60 días, y le llega toda la documentación al escribano. Este es el caso A contra J que les digo del 2012. Entonces, cuando el escribano hace el estudio de títulos, ¿qué detecta? Detecta que había, esto es lo que dice el fallo, yo no lo vi al expediente, así que hay algo ahí que el fallo dice, hay una escalera no pasada al plano. Entonces, el plano catastral no registró una modificación física. Como era un PH, tenían que modificar el plano para incorporar la modificación física, y para modificar el plano, y después tenían que modificar el reglamento de PH, y después tenían que escriturar, o sea, todo para atrás. Si vos querés escriturar, tenés que adecuar el reglamento de PH al plano, y tenés que adecuar el plano a la realidad. Todos esos pasos se detectan con el estudio de título del escribano. ¿Y qué pasó? Que no se logró la unanimidad para hacer modificación de plano ni de reglamento PH. Entonces la operación se frustra en la escribanía cuando ya estaba cerrada en boleto por el corredor. Entonces el juicio ¿de quién es? Del comprador frustrado contra el corredor, y le dijo, devolveme la comisión. Sí, ya lo sé. Devolveme la retribución, los honorarios que te pagué, porque esto se frustró por culpa tuya. ¿Por qué se frustró por culpa tuya? Porque vos no hiciste la averiguación legal que tenés que hacer, que es este estudio de títulos. Y la Cámara lo condena al corredor a pagar o a devolver los honorarios más intereses. Y lo que dice la Cámara, es un fallo de 5 hojas, no es muy largo, cita a Lorenzetti en el Tratado de Contratos y dice, y esto es lo que yo quería enfatizar, quédense con esto de hoy, entre otras cosas, ¿no? Dice, Lorenzetti dice en su tratado, y lo repite la Cámara, y esto es algo que está instalado en la jurisprudencia, dice así, las obligaciones del corredor van en aumento. Van en aumento. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que década a década se le exige cada vez más al corredor. Y si hace 20 o 30 años o 40 era impensable que el corredor sea exigido de revisar planos, hoy es impensable que no se le exija eso.
Si el corredor hubiera revisado planos o hubiera constatado esta irregularidad, hubiera dicho, esto está sujeto a condición, tenés que modificar planos, No lo explico. No, en la unidad funcional, pero no surgen muchos más datos de hecho del fallo. No. Evidentemente, por eso digo, como yo no tuve acceso al expediente, evidentemente había algo que sí debía pasarse a plano, si no es como decís vos. Había algo que debía pasarse a plano. Yo no sé si era un dúplex donde había una escalera que modificaba la estructura y por eso tenía que pasarse a plano, no lo sé. Pero a mí me pasó un caso casi igual, 10 años después, que no llegó a juicio porque se arregló. Era muy parecido. Inmobiliaria, una venta de un PH, intervino una inmobiliaria, se firmó el boleto, se pasa a escritura, y en la escritura el escribano detecta que había dos planos. Uno del año 60 y pico, que era el originario, y ahí estaba el reglamento de PH, y otro del 80 y pico, que modificaba los polígonos y la identificación de las unidades funcionales. Eran 4. Y eso no estaba pasado al reglamento. Entonces el reglamento de PH no estaba adecuado a la realidad catastral. El escribano cuando detecta esto le dice lo mismo al cliente mío que era el comprador. Para que podamos escriturar tenés que modificar el reglamento, para adecuarlo al plano. Para modificar el reglamento necesitas la unanimidad. La diferencia es que terminó bien porque eran 4 los propietarios, eran 4 PHs. Entonces se pusieron de acuerdo, solucionaron todo y lo hicieron. Tardó mucho más. La inmobiliaria había puesto en la reserva de venta que no se responsabilizaba por lo que ocurre, la frustración de la venta, una cosa así. La inmobiliaria conocida de la zona norte. Yo no lo podía creer, había cobrado no sé cuántos miles de dólares por la operación. No he hecho nada. Y encima se eximía de responsabilidad. Me hago corredor mañana. Claro, o sea, un festival. No hace nada. Se exime de responsabilidad y cobra antes que todos. Ideal. Una vez en Nordelta, Nordelta ubican, ¿no? Nordelta ahí en la zona norte de Buenos Aires. Fue pre-pandemia, en 2019, pero ya estaba todo el lío del dólar, qué sé yo. La inmobiliaria, una inmobiliaria. Después cuando los encontré en el banco escriturando, y el escribano ni hablar, ¿no? Impresentable, poco, pero todos quemados, todos tostados, parece que venían en Miami, no sé. Habían tomado una reserva, el departamento de $333.000. En un momento que no se vendía ni un árbol. Y la inmobiliaria, muy astuta, ¿qué hizo? Tomó una reserva por $33.000. Directo a escritura. Era un desastre el inmueble. Estaba embargado por ARBA, tenía deudas de luz, estaban en pleno divorcio los cónyuges, entonces la cónyuge no quería prestar asentimiento para la firma. 3 veces se frustró la operación. Decía que tenía una tía que estaba muriendo, ¿en serio? Y ya había cobrado todo la inmobiliaria. Me llama a mí que era un matrimonio de un amigo, o sea, no cobré nada. Tuve 2 meses negociando y haciendo todo el trabajo de la inmobiliaria y del escribano. No cobré nada, cobré todo simbólico. Y cuando voy al banco donde se pagaba la operación, Banco Galicia, ahí, yo llamaba a la escribanía y le dije, quiero hablar con el escribano. No, el escribano no atiende, me decía. Yo llevo la carpeta. Una persona que no era, todo bien, pero no era profesional. Quiero hablar con el escribano. No. Tuve a esto mandé una carta de documento. Me dijo el comprador, mandemos una carta de documento y terminemos con esto. No quiero más. Le dije, bueno, esperemos un poco, le digo, paciencia que esto se puede solucionar. Se solucionó, bueno, por suerte todos felices al tiempo. Y cuando veo que el escribano cae al banco, la inmobiliaria ya había cobrado, el escribano estaba cobrando, todos cobrando de a miles, no habían hecho nada, habían hecho todo mal. Y la inmobiliaria no se ligó un juicio arriba solamente porque intervine yo, o sea, en el sentido de que yo tenía vocación de que se arreglara el problema. Pero no, increíble. Increíble, tenía deuda de luz, de gas, embargo de ARBA, el inmueble, un estado de semidivorcio, no habían chequeado nada. Entonces, muy bien, la inmobiliaria dijo, acá estos se van a enterarse. Si pedimos informe de dominio, se revienta todo. Entonces pidamos $30.000 de seña. Claro, de acá no se arrepiente nadie. ¿Esto va a escritura o va a escritura? ¿Puedes creerlo? Así que bueno, en definitiva,
Hay veces, yo les digo, les cuento esto porque si no parece que estoy acá académicamente contándoles cositas que en la realidad no sé cómo funciona. Sé muy bien cómo funciona, de muchos costados, y también de haberlo padecido como abogado de alguna u otra parte, ¿no? Entonces, en definitiva, estos casos, el eje, esto acuérdense de esto, ¿no? En 1347, las obligaciones del corredor van en aumento. Por eso que dice allí, planos catastrales y títulos de propiedad, informes registrales. En un club de campo, barrio cerrado o como lo quieran llamar, el corredor inmobiliario, en teoría, como dice ahí, debe pedir no solo el informe de dominio, el título de propiedad, sino los reglamentos de pH y los reglamentos de construcción, convivencia, disciplina, deportivo y todos los que tenga el emprendimiento. ¿Por qué? ¿Por qué? No solo porque debe informar con precisión, sino porque desde el punto de vista jurídico, si yo compro un lote en un barrio cerrado, yo estoy comprando un conjunto de derechos y de obligaciones que surgen de todos esos instrumentos que acabo de mencionar. Yo puedo comprar, me cierra el precio, me cierra el barrio, me cierra en el sentido que me parece que está bien, leo el reglamento de pH, bárbaro, y no leí el reglamento de arquitectura, de urbanismo, que te dice las condiciones. Y yo soñaba con tener una casa violeta y no se puede pintar violeta. ¿Para qué compré ahí? O sea, soñaba tener una casa con tejas. No se puede tener tejas. Tejas me refiero a las tejas tradicionales, las coloniales, ¿no? O sea que los detalles de construcción y arquitectura pueden ser determinantes para el comprador. ¿Entienden? Por eso que, no, pero eso está en un reglamento, es la página 8, el renglón 40, ¿qué te importa? No, es el derecho. Esto se llama derecho de dominio y limitaciones al derecho de dominio. Yo adquiero el dominio de la parcela, en realidad adquiero un derecho complejo, pero bueno, el dominio de la parcela y el condominio, las partes comunes, y eso está regulado y limitado por los reglamentos. Como en los edificios, esto no sé si existe en Entre Ríos, o no sé, está muy difundido, pero en Buenos Aires y en algunas ciudades del país existen los reglamentos internos, ¿no? También, o sea, bueno, como es muy moderno esto, a veces no lo hacen algunos emprendimientos grandes, la mayoría en Buenos Aires no tiene reglamento interno. Los que tienen piscina, todas zonas comunes, sí. Entonces, claro, todo. El horario de mudanza, el horario de las fiestas, el horario de las reuniones, el uso de las visitas y demás. Bueno, entonces eso hay que pedirlo. Lo de las mascotas es un tema muy delicado, sobre todo si está en reglamento interno, no en reglamento de pH. Un tema muy delicado, ¿no? En algunos loteos de acá de Colombia de Ensayo, que deben hablar los colegas, yo después averiguando, tenía un cliente que justamente quería comprar un lote que yo tenía y que quería hacer un galpón en mueblería, marmolería, y quería hacer la casa de un galpón. Y yo pedí el reglamento del loteo y dice que los únicos habilitados, los únicos lotes habilitados para construir galpones son los que están hacia el norte. Pero yo después hablando, investigando, digamos, le pregunté al agrimensor que intervino en el loteo de demás, me dice que esa cláusula la hace el encargado de desarrollar el loteo, pero a la persona que se lo vendió primero, no está, digamos, obligando al lote. O sea que una vez que ese primer comprador... La segunda venta es libre. La segunda venta es libre. Bueno, habría que leer bien eso, porque hay algunos casos... Si no, ese loteo no tiene, o no tenía hace un tiempito corto, la aprobación final, y no estaba obviamente el reglamento interno y el tema de los espacios comunes y las limitaciones por reglamento, por escritura pública, claro, lo que él haga una limitación impuesta por el vendedor. Claro. Ahora, eso es válido, o sea, yo le aconsejé a mi cliente, terminé cerrando la operación, pero porque el agrimensor me avivó y me dijo de que sobre el lote no puede imprimir ninguna prohibición de este tipo. Es sí sobre la persona que él le vendió primeramente, justamente por el tema de, Si
No, pero esto no estaba en el reglamento, estaba en el boleto. Era boleto de compraventa, en boletura. El comprador mío sí escrituró. Por eso, entre el primer propietario y el primer comprador, eso es válido. Tengo mis dudas también ahí, pero es válido. Pero a vos no te afectaba eso, porque vos fuiste la segunda venta, ¿no? ¿No? Vos trabajaste, con lo cual tu duda era esto estaba vigente o no. Bueno, habría que leer la cláusula a ver cómo estaba, si era personal o afectaba el lote. Si es personal, no hay ningún problema. ¿Por qué vale un boleto no construir un galpón si no hay nadie que lo reglamenta? Solo un boleto. ¿Dónde está la validez? Que lo podés tomar como una condición de venta. Sí, porque también te dice... El municipio te permite construir ahí. Quizá el dueño también inclusive, eso lo creo que dice cómo construir. O sea, vamos a un ejemplo diferente, pero para que se entienda. Si yo te vendo mi casa ya está construida, todo. Es la casa de la familia de toda la vida. Yo te la vendo. Yo no puedo ponerte una cláusula que diga, claro, no puedes reformarla, ¿está bien? Pero acá era el destino del lote. Y tal vez por eso lo primero que le dije es hay que leer la cláusula. Tal vez esté como condición de venta. Pero eso lo dice el reglamento. En eso. No en el reglamento, claro lo que dice. No en el reglamento. Y un código de edificación a veces tiene. También. No, eso ni hablar. O sea, ni hablar. Ahora, eso vamos, ¿eso es válido o no? Porque inclusive te dicen que no es reglamento en el boleto y la manera de construcción de tu propia casa, o sea, techo a dos aguas, no se permite eso. ¿No hay reglamento? No hay reglamento, por ahora. ¿Y quién lo impone eso entonces? El desarrollista del lote. Es como una imposición tácita, digamos. Pero como es el comprador, lo compro, porque después dice ese que acepté. Lo compré. Yo después construyo el municipio. ¿Vos qué me vas a demandar a mí si construyo un lote y yo la puedo comprar? ¿Se entiende? Sí, se entiende, claro que se entiende. Eso de poder de validez, porque encima es escritura, No hay un reglamento es lo que me pasó a mí, digamos. ¿Quién le O va sea, a esa hacer sesión- a la persona que lo derecho por lo cual el boleto no puede construir? ¿Se entiende lo? Bueno, el que te vendió podría alegar que vos incumpliste con el boleto. Yo este tema lo trabajé en un caso más complejo en Córdoba, pero era distinto porque era bueno, no me voy a ir mucho de tema, pero había una escritura originaria que le imponía a todos los compradores que no podían hacer determinadas obras, porque se quería mantener el carácter residencial del barrio. Habían pasado 50 años, 40 y pico años y nunca se hizo nada, y me preguntaban si era una escribana de Córdoba que me pidió un dictamen, me preguntaba si eso estaba subsistente o no. Yo le dije que no por un montón de particularidades. En un boleto de compraventa, si el vendedor te impone alguna condición, como condición yo lo veo como válido, como condición, pero por eso tiene que ver cómo está redactado. Y el riesgo que vos tenés es que el vendedor te diga que incumpliste el boleto y te demande qué. Bueno, no sé qué te puede demandar, porque qué daño le estás causando. Pero si el vendedor es el desarrollista, el daño que le estás causando es al emprendimiento en general. Estás rompiendo con la línea de perfil del desarrollo inmobiliario que tenía concebido. Entonces depende cómo estés. Si está en el boleto, pero el boleto tiene 10 páginas, hay 3 páginas que explican que es un lote dentro de un emprendimiento, que tiene estas características, que no está aprobado todavía por tal, pero que va a tener una misma línea arquitectónica. No, pero por eso le dije, no sé cómo está redactado. Vos ahí a futuro está viniendo, donde va a haber un reglamento, el cual va a impedir, Y bueno, no sé si no era el caso. pero no un boleto en particular. No era mayor. No, ya sé que no era el reglamento, pero digo que esté dentro de un contexto que el día de mañana vaya a ser así. Claro, si no está así, no tendría validez, no le veo sentido. Es otra cosa eso, si tiene sentido o no. Si tiene validez o no, te insisto, si está impuesto como condición, yo lo veo como válido.
entre el vendedor y el comprador, no ya, en principio, no ya para los subsiguientes. Está bien, si vos dijiste entre vendedor y comprador, si hay otro, como en este caso, por ejemplo. Yo en principio creo que no, porque no es de transcripción obligatoria, no es de subsistencia. Entonces, no lo está obligando. Pero pará, pero no te lo puedo decir. Condicionando al lote, digamos, si a la persona que vuelve, ¿viste? No me quiero desligar de la respuesta, pero importa mucho cómo está redactado. Te podría citar varias normas legales que dan lugar a una respuesta y a otra respuesta. O sea, a favor o en contra. Hay una norma del código que es el 1970, si no me equivoco, que dice que las restricciones al dominio solamente pueden surgir de la ley o de un acuerdo tipo conjunto inmobiliario. Y esto es una restricción al dominio, ¿no? Pero ha habido jurisprudencia donde en determinados barrios se ha impuesto este tipo de restricciones y se las ha validado, aún antes de reglamentos. En general está en reglamentos eso, y no fuera de reglamento. Entonces, yo cuando estudié mucho este tema me encontré con un gran vacío y terminé en esta posición por lo que te acabo de decir, ¿no? Entonces yo te diría que si está como condición, lo valido entre vendedor y comprador y en los demás casos no. Igual te dejo abierto la duda, ¿no? Sí. Sí, termino, pero lo que pasa es que después le quiero dejar a él para que no ocuparle el tiempo a él. Sí, pero ¿puedo terminar esto? Termino lo que sea 10 minutos y ya así hacen el break y arrancás vos, Seba, ¿no? ¿Sí? Sí. Para no ocuparte más. No. Bueno, pues retomo 20 minutos, saco 20 minutos. Bueno, lo dejamos acá, hagamos un corte, dale. Bueno, hacemos un corte entonces. Continuemos con las obligaciones que estábamos mencionando. Les dije que las obligaciones son varias, pero hay tres que son centrales. Una es la principal, que es esta, que vimos recién, que la ley nacional, a diferencia de la ley local, la ley nacional en ninguna parte dice ahora, ¿no?, que el corredor debe pedir informes de dominio y inhibiciones. Increíblemente. Eso lo dice la ley local. Pero esa obligación, que estaba antes en la ley anterior, nacional, surge de manera indirecta de esta obligación central de proponer los negocios con exactitud, precisión y claridad. Porque no se podría ofrecer un producto con claridad y con precisión si no se sabe cuál es la condición jurídica del inmueble que está ofreciendo para la venta o para el alquiler. ¿Ok? Así que en realidad el informe de dominio y inhibiciones hay que pedirlo, obviamente, aunque no surja expresamente de una obligación legal en la nación. Y lo debo decir, por más que sea antipático, pero es parte de la información, que los informes de dominio, que son informes no certificados, informes de dominio, se piden cuando se toma la propiedad a la venta o al alquiler, no se piden al final, ¿no? Cuando se toma la reserva condicionado a los informes. En realidad es mucho antes. O sea, todo este trabajo que surge de la filmina que estamos viendo, que es la obligación principal del corredor, se hace teóricamente, después cada uno lo hace cuando quiere, pero en teoría, para cumplir con esta obligación, hay que hacerlo antes de colocar el producto a la venta. En realidad, ni siquiera antes de publicitarlo. O sea, la respuesta teórica es esta. Porque es el modo en que se puede proponer un negocio con claridad y con precisión. Básicamente porque si no, no se puede cumplir esta obligación. Ahora, si tomo una propiedad y lo pongo a la venta, más o menos veo el título, pongo las medidas y demás, y después pido los informes, y después me entero si hay otro propietario o no, o si está en sucesión, o si tiene alguna inhibición, o si tiene alguna medida cautelar, lo que sea. Si después me entero de todo eso, ya ahí estoy en infracción. Puedo corregir, pero estoy en infracción. Hay que saberlo, ¿no? Por lo menos eso tiene que estar bien claro. La otra obligación fundamental es la que surge del inciso A del artículo 1347, que es la que dice la filmina, es asegurarse la identidad de las personas que celebran la operación y la capacidad legal para contratar. O sea, básicamente es que quien se presenta como Mariano Esper, que sea Mariano Esper, ¿sí?
para lo cual hay que ver cuáles son los documentos idóneos que acreditan la identidad de las personas, qué pasa con los cambios de género, ¿no? Etcétera. Y sobre todo el régimen de capacidad, si se puede o no vender un inmueble, por ejemplo, o si fulano puede alquilar un inmueble como locador o como locatario. Digo ventas y locaciones porque son las operaciones más usuales, pero podríamos hablar de fideicomiso, de transferencias, de fondo de comercio, de cesiones o de otras operaciones. Lo mismo para los garantes. ¿Fulano puede salir como garantía o no? O sea, no sé si les pasa en la vida profesional, pero este es un tema bastante delicado de lo jurídico, las sociedades comerciales que salen como garantes. No sé si lo usan acá esto. No, ¿no? Bueno, si les toca alguna vez, ¿no? Por ejemplo, Arcor, que envía a sus directivos a Entre Ríos, por el motivo que sea laboral, y los directivos de Arcor, o directivos empleados, no importa, alquilan una casa, un departamento por un tiempo. Y la que sale como garante es Arcor. Pongamos una empresa de renombre. Pues la pregunta es, ¿qué es lo que tiene que saber el corredor? Si la empresa, la sociedad que sale como garante, puede ser legalmente garante. Sí, en realidad es más que eso. No es solamente con los estatutos. Ah, bueno. Ok, bueno. Le pegué esa vuelta, ok. Pero a veces la empresa no quiere salir como inquilina. Pero bueno, si fuera ese caso, no hay problema. Pero como se da, y yo lo he visto en la práctica varias veces, y se da, hay todo un debate jurídico no acabado sobre si la empresa, la sociedad puede salir como garante o no, que puede, y qué requisitos se requieren. Bueno, estas son las cuestiones que están involucradas en esta obligación de la que estamos hablando, ¿no? Lo mismo si un menor, si una persona de 17 años quiere venir a alquilar un inmueble o a vender un inmueble, porque lo heredó, ¿puede o no puede hacerlo? O porque lo compró con su trabajo, porque le fue muy bien o por lo que sea. O sea, ahora los TikTokers, ¿no? Estos influencers que por ahí tienen 15 años y tienen, ¿no? Y tienen ya ingresos propios. Bueno, ¿qué dice la ley con respecto a eso? Bueno, no me voy a explayar, pero porque eso da para una hora. Es el régimen de capacidad de la ley. ¿Quién es una persona capaz? ¿Quién es una persona menor de edad incapaz? ¿Persona menor de edad con capacidad restringida? ¿Persona menor de edad que puede desarrollar determinados actos con los inmuebles? ¿Quiénes son inhabilitados? ¿Quiénes los sujetos que tienen restricciones de distinto tipo? Bueno, eso es el régimen de capacidad que está involucrado en esta obligación. En la mayoría, enorme mayoría de los casos, esto no trae problemas porque son situaciones generales, mayores de edad, capaces y demás. En otros casos sí hay problemas o hay cuestiones a analizar. Y lo de la entidad entiendo que también no es un tema, ¿no? O sea, que la persona que se presenta lo acredita con el documento. Pero bueno, si hay cambio de género y demás, también es un tema de cómo lo concretás. ¿Bien? Bueno, esta obligación está vinculada con la que ya vimos, que dice la ley, comunicar a las partes todas las circunstancias que sean de su conocimiento y que de algún modo puedan influir en la conclusión o modalidad del negocio. Bueno, es lo mismo que es obligar con precisión, en realidad es una obligación repetida, porque si tiene que proponer los negocios con precisión es porque está obligado a comunicar todas las circunstancias que sean de conocimiento y que puedan influir en la conclusión del negocio. Como ustedes deben saber, los inmuebles en sucesión, embargados, con anotación de litis, con declaración de subasta, con provisiones de contratar y demás, en principio, salvo la última que nombré, pueden ser objeto de los contratos, pero obviamente hay que informarlo de esa manera y la persona que está interesada en comprar tiene que saber estas circunstancias. Así que es una cuestión de ver cada caso y conocerlo, básicamente, ¿no? Un tema que es muy importante que ustedes, que está vinculado con estas tres obligaciones, que ustedes manejen bien, es el tema de las propiedades en condominio. Las propiedades en sucesión y las propiedades en condominio, ¿no? Eso es importante que ustedes lo manejen bien. O sea, no todas las propiedades son prolijitas de que es un solo dueño, está registrado a nombre del dueño y demás. Hay muchas que tienen circunstancias que están en tránsito o que no se sabe bien qué hay o son 4 propietarios y aparecen 3. Bueno, o sea, esas cuestiones tienen que manejarlas bien porque está dentro de las obligaciones del corredor y no podés poner a la venta en un inmueble que tiene 4 propietarios y que solamente firman 3, obviamente, ¿no? Eso está fuera de duda, lo veo muy seguido, ¿no? Eso.
No, claro, pero se supone que vos vendés toda la propiedad. Vos pones a la venta toda la propiedad, no 3/4 de propiedad. Sí, por supuesto que cada uno puede vender su parte en divisa, claro. No sé quién va a comprarte una parte en divisa para hacer condominio. No, sí. Claro, y si aparece que, está bien la aclaración que hiciste igual, y si aparece que uno actúa en nombre de todos, ¿cuál es el poder, ¿no?, que acredita y la vigencia del poder, si tiene facultades para ese acto o no? Bueno, estas son las cuestiones técnicas que son parte de este, vamos a decir, estudio de títulos, mal llamado, llamémoslo análisis de la documentación y legitimación de la persona o personas y de la propiedad que son el objeto del negocio. ¿Ok? Veámoslo así. Esto es lo central. Y después la obligación también muy relevante es la de mantener confidencialidad. Esto es una obligación tradicional del corredor, de saber mantener secreto, no divulgar la información que recibe y que solamente esto se dé ante autoridad judicial o autoridad competente, digamos, ¿no? No debería informar nada. A mí una cuestión que me genera alguna duda es, que yo entiendo que esto no se puede, no se puede, pero no sé cómo es en la práctica, cuando una parte te pregunta a vos, corredor, cómo se llama el dueño de la propiedad, por ejemplo. Yo quiero comprar. ¿Me decís quién es el dueño? No se lo decís nunca, ¿no? Pero no se lo decís porque estás amparado por la confidencialidad o porque tenés miedo de que el negocio te lo saquen de las manos. No se puede por confidencialidad. Ahora, si yo fuera el propietario, veamos la inversa, ¿no? Porque esto sí me pasó. Yo soy el propietario y yo pongo a la venta una propiedad y lo maneja la inmobiliaria. Y a mí sí me interesa quién compra. Yo no se lo quiero vender a un político que tenga fama de corrupto, por ejemplo. Y entonces yo te pregunto, ¿quién es el que está interesado? No, obviamente que cuando firma la reserva es ad referéndum, ahí yo me voy a enterar, ¿no? Pero en la previa, si yo te pregunto, mira, vino 3 veces una persona a verla, que yo, ¿y quién es? No, ni le tomes una reserva porque a esa persona no le vendo. Pero si yo te pregunto la información de esa persona, pero está bien, pero yo soy el dueño, ¿no? O sea, es como vos como corredora tenés una obligación o un derecho. Claro, pero yo soy el dueño y yo quiero saber a quién le estoy vendiendo. Yo también tengo derecho a esa. Y si querés por alquilar, mejor todavía. Antes de tomar la reserva, ¿no? Porque con la reserva yo me entero quién es. Tal vez el corredor. O sea, no sé si ustedes. Claro, pero por eso, entonces, ¿cómo hacen con la confidencialidad? Pues es una obligación. O sea, tener plata que lo van a buscar lo van a secuestrar. O sea, no se puede, peor. Igual se enteran, el día que se hace la operación se enteran, ¿o no? No, ella habla de una publicidad de la inmobiliaria. El cartel. Ah. Que la gente de Chacarín no se entere por ella. Se enteran a tiempo. Se vendió, sí se vendió. La verdad no lo hago y si me pregunta, y nos conocemos todos, si es un tipo, una persona muy allegada a mí, que lo recontra conocemos, le digo quién es. Pero si no, la verdad es que trato de evitar, porque esa persona que quiere comprar está con dinero. Lo hago por ese tipo de... Me siento responsable de dar a conocer el nombre. ¿Está bien? A mí me ha tocado en barrio acá para ¿no? Barrio de periferia, que la gente le contrata, el vendedor no quiere que le ponga el cartel afuera, y la casa está desocupada o el departamento. Ah, eso sí, eso sí. Ah, sí, eso sí, lo tengo claro, sí. Sí. Y no que se trata de agotar todos los medios, por redes sociales, diarios, lo que sea, pero no ponga cartel. Vemos, si pasa 3 meses o 4, no se ve, ahí se publica. No, de todas maneras, sí, está en otro tema, pero de todas maneras estoy pensando que en realidad lo del cartel, la gente que intrusa también tiene celular y puede
enterarse por redes qué propiedades están en venta, ¿no? O sea, no creo que los intrusos van casa por casa a ver cuál tiene el cartel, ya lo buscan. Bueno, está bien. No, está bien, sí, se sabía que es así. Pero bueno, yo me pongo en este caso, porque esto es una obligación histórica del corretaje y del corredor, pero que yo no le veo mucho sentido desde la persona interesada. Porque ahora que estoy pensando, si yo soy el vendedor y le toman una reserva, y yo le pregunto a José María, por ejemplo, él me dice, tomé una reserva por tanto, y yo le pregunto a él no me... en realidad lo digo y te pregunto a vos y a todos, ¿no? Vos no me mandas la reserva física, vos me decís a cuánto tomaste la reserva. O sea, vos no me la escaneás a la reserva para que yo la vea y yo sepa quién es el comprador interesado. No, pero primero antes de que yo la firme. Yo soy el propietario, vos me decís, tomé una reserva por $100.000, vos no me mandás el texto de la reserva para que yo lo lea y vea quién es el propietario, el interesado. No. A veces sí. Aún antes de que yo te acepte. Sin los nombres. Y yo te digo, José María, pero decime quién es porque me interesa. Por eso es un tema. Entonces la confidencialidad está claro que frente a terceros, eso no hay duda, ¿no? Eso no hay duda. Que la confidencialidad es la prohibición del corredor de divulgar a terceros la existencia de la negociación, los nombres de las partes, bla, bla, bla. Eso está claro. La duda que queda, porque no está claro, es esto que estoy diciendo. Supuestamente el corredor está amparado por este deber de confidencialidad, pero también desde la mirada del propietario no parece muy razonable que yo no sepa a quién le voy a alquilar o a quién, aún antes de aceptar la operación, ¿se entiende, no? Por esto que digo, no, mirá, fulano tal no quiero vendérsela. En las negociaciones, esa es la pregunta. Si yo estás negociando, yo no te acepté todavía, vos podés mantener el anonimato. Por eso está dividida la biblioteca acá. Está bien, claro que sí. Pero bueno. Si te la firmó sin ninguna condición. Ok, pero. Pero. Lo podés poner eso, claro que sí. ¿Qué pones? ¿Pero qué pones? ¿Pero qué vas a poner? ¿No le vendes a quién? ¿A una persona? ¿A Juan Pérez? O a persona determinada, está bien, pero no le vendas a ninguna persona que venga de la política, por ejemplo. No puedes poner eso. Sí, obviamente que sí. Yo, mira, fulano, mengano, sultano, no le vendás. Ok, está bien. Sí, obvio que lo puedes poner. Desde ya. No hay ningún problema ahí. O ninguno de mi familia. Y sí. Sanguínea o por afinidad. Ninguno. ¿Está bien? Sí, claro que se puede poner. Desde ya. Ah, bueno. Mariano, a veces ponemos la cláusula que el comprador se reserva el derecho de vincular a su nombre o de quien decide. En comisión. Claro, sí, obviamente que sí. Pero no, pero la cláusula en comisión, el boleto, ¿estás hablando? Le pones poner prohibición ahí también, ¿eh? Yo casi nunca le pongo comisión en comisión. Bueno, si lo pones, aunque lo pongas de esa manera, podés poner limitaciones también, ¿eh? O sea, el vendedor podría decir, está bien, te lo vendo a vos, comprador, ¿eh? Menos a fulano, exactamente. Sí. Yo cuando acepto una reserva para construcción, como me ha traído algunos problemas a veces, lo pongo sujeto a aprobación de Las reservas siempre son al referéndum. Sí, claro que sí. Eso desde ya. Bueno, digo 2 o 3 cositas más de esto, hablo de derecho consumidor, no le quiero quitar más tiempo a Sebastián, que si no... en la ley nacional, acá en el punto 3, igual esto es de práctica, la verdad que la práctica se lleva a esto, pero lo digo. En la ley, lo voy a decir al revés, en la ley provincial dice que es obligación del corredor pactar por escrito con el mandante las condiciones de la operación. Es decir, y en la ley nacional no dice nada al respecto. Entonces, esta obligación legal queda como diluida en la práctica, porque, no sé, ¿todos trabajan con autorizaciones de venta escritas?
Se intenta, pero por la realidad de 100 operaciones, ¿cuántas son con autorización escrita y cuántas no? ¿Cuánto? Claro, pero hay muchas que no. Bueno, entonces, más allá de que eso es recomendable desde todo punto de vista, bueno, pero por eso, entonces, Chacarí dijiste que era. Bueno, la ley local dice que tenés que firmar por escrito, ¿no? Todos tienen que saber eso. No, no, está bien. No, en realidad sería, vamos a poner un escenario ideal. La inmobiliaria no debería tomar una propiedad para la venta si no te hace firmar escrito. Tendría que ser al revés. Pues ya sé que no pasa eso, pero tendría que ser al revés. O sea, no es un tema de decisión del propietario. Si todas las inmobiliarias trabajaran igual, ninguna le tomaría Claro, lo que pasa es que algunas dicen, no hago esto porque me quedo con la propiedad y la que quiere trabajar bien se queda fuera. Sí, claramente. Bueno. La 9736, la 9735, la 9739, sí. De nada. Después, en las prohibiciones al corredor, que se repiten en las leyes nacionales y en la local incluso está bastante más desarrollado esto, hay una prohibición clásica, que es que el corredor no puede comprar la propiedad que le encargan para vender, obvio. ¿Por qué? Porque está fundado en la imparcialidad y en la neutralidad que su actividad tiene que tener. Y lo otro, que hay un fallo bastante conocido, que es Alessandri con Alaki Mose, de la Cámara Comercial de Capital del 2015. Yo no digo sea el único caso, pero cuando buscas jurisprudencia de esto, de hecho el fallo que cita, esta es una de las salas más prestigiosas del país, la Sala D, y el doctor Heredia es uno de los jueces más relevantes del país. El fallo que cita la Sala D es uno del 48, o sea que este tema no está muy judicializado. Se presentó un convenio de honorarios por gestión de venta del corredor para cobrarle al vendedor, porque lo que se había pactado era un sobrehonorario. Claro, que es lo que dice la ley. El corredor no puede tener ninguna clase de participación o interés en la venta o en las negociaciones. Entonces se había pactado que el precio de venta era $900.000, pero que si se vendía más de $900.000, el corredor tenía un honorario, un fee de éxito se llama eso. O sea, un honorario adicional al de la ley. Entonces, eso que el vendedor no se lo pagó, lo judicializa el corredor y le dice, pagame esto que lo firmaste. Y la Cámara, con buen criterio, le dijo, no, eso es un contrato nulo por donde lo mires, porque hace al corredor parte de la operación. Y el corredor tiene que siempre mantener la neutralidad y la imparcialidad. Tiene que actuar imparcialmente y tiene que actuar de manera neutral. Y no, porque en la medida en que eso sea una especie de carnada para que el corredor busque más precio, se hace parte en la operación. No digo que no se haga, quiero decir que esas son modalidades prohibidas. Como es muy poca la jurisprudencia que llega, en este caso eso fue un caso emblemático. No hay, en los últimos 15 años es el único. Porque es muy raro que un caso se judicialice así, porque estas cosas se pueden hacer en la práctica, se pagan de buena fe, de buena voluntad, pero cuando no se pagan y lo querés judicializar, pasa esto. Nulo, pero nulo, sin ninguna duda. Bueno, y cierro con esto, por lo menos un par de cosas. A ver, te robo 10 minutos más, 5 minutos más. No. Por lo menos hay que veamos los temas de hoy. Acá, el tema que les introduzco y que lo dejo planteado es un tema muy polémico y muy poco conveniente para los corredores. Así que hay que hacer énfasis en esto. Y bastante incipiente. Sí, es las tres cosas. Es polémico porque no está del todo clara la cuestión, es muy poco conveniente para ustedes y es novedoso. ¿Cuál es la cuestión? Si se aplica o no se aplica a la actividad del corredor, a la función del corredor, el régimen del derecho del consumidor. Por lo tanto, si se crea o no
entre el corredor y alguna de las partes del contrato una relación de consumo o no se crea. Si se considera que sí hay una relación de consumo entre el propietario, por ejemplo, y el corredor, o entre el que quiere comprar y la inmobiliaria, si hay relación de consumo, entonces el corredor tiene todas las de perder y más. Y si no hay una relación de consumo, estamos hasta donde hablamos recién. O sea que esta respuesta a esta pregunta, si la respuesta es sí, hay una relación de consumo, te abre un panorama de obligaciones y de responsabilidades mucho más amplio en perjuicio del corredor. ¿Está clara la cuestión? Entonces, la ley del derecho del consumidor, que es la 24240, habla de relación de consumo, de contrato de consumo, bueno, tiene muchas pautas, no dice la ley si hay o no en concreto una relación de consumo. Lo que dice la ley es quién es un consumidor y quién es un proveedor. Y que para que haya una relación de consumo tiene que haber un proveedor y un consumidor. Entonces, el consumidor es la persona que está en estado de necesidad de adquirir un producto, que no tiene conocimientos técnicos y que puede ser una persona humana o una persona jurídica, o sea, una sociedad o una persona humana. Y que adquiere, pagando un precio o no, como destinatario final de la cosa. ¿Me siguen bien? Consumidor es el destinatario final, sea una persona humana o una sociedad o una fundación, una asociación civil, no importa. Entonces, casi todos, durante la vida, desarrollamos actos en carácter de consumidores, todo el tiempo, inmuebles, automotores, electrodomésticos, cosas muebles, etc. Viajes, servicios, obras, esto y lo otro. Por lo tanto, el que va a alquilar o el que va a comprar, en general es un consumidor, en general, salvo que el que compra es inversionista. Si yo quiero comprar un departamento en construcción de Entre Ríos porque tengo dinero para invertir y no voy a vivir yo, sino que lo voy a revender o voy a ceder el boleto, soy inversionista, no soy consumidor, no soy destinatario final. ¿Está bien? Entonces, si yo compro 4 departamentos en construcción, no voy a vivir en los 4, soy inversionista. O sea que consumidor es opuesto a inversionista. El inversionista queda fuera del derecho de consumo. Se acabó. Pero en la mayoría de los casos, los que compran son consumidores. Están los grises, que es si yo compro un local no. Bueno, un local también podría ser. Un local o un departamento para poner mi estudio jurídico, por ejemplo. O la escribanía, o el estudio contable. Bueno, si ese sujeto, el que compra para poner estudio jurídico, es consumidor o es inversionista. Es un tema que no está claro, porque es verdad que no va a revender la cosa, pero es verdad que la va a usar para el giro profesional de que se trate. Entonces, tener dividida la biblioteca de si esa persona es consumidor o no. Ahí la 26361 elimina la distinción de los grados de integración, ¿no es cierto? Lo elimina, pero no lo eliminó la doctrina de la jurisprudencia. Elimina la integración, vos hablabas de la integración genérica y específica, ¿no? Sí, a ver, eliminó eso que es cuando compras una cosa para incluirla en un proceso de transformación o de comercialización, sí. Pero quedó la doctrina que dice que cuando vos compras algo y lo aplicás a tu proceso de integración de forma inmediata, no sos consumidor. Entonces ahí viene la duda de si cuando vos comprás o alquilás un inmueble para poner una oficina, por ejemplo, un estudio jurídico, si sos consumidor o no. O sea que tenés una enorme cantidad de gente que son consumidores, no hay ninguna duda, un pequeño grupo de inversionistas que no hay ninguna duda que no son, y un lote de situaciones grises. ¿Está claro? Si una empresa compra una nave industrial para fabricar, no es consumidor, obvio. Si compra una empresa o alquila un depósito para mercaderías, no es consumidor, obvio. Entonces, en esos casos, cualquier intervención del corredor no trae problemas. Los problemas están cuando el que actúa es consumidor sin ninguna duda. Pensemos en el caso tipo, una persona que compra un departamento, una casa, sea en construcción o no, y lo va a comprar para vivir. Pensemos en ese caso. Es consumidora, no hay ninguna duda. Lo que hay que ver para ver si es relación de consumo es si el otro sujeto es proveedor. Y ahí es donde viene el problema, porque el proveedor, de acuerdo con la Ley de Defensa del Consumidor, es cualquier persona humana o jurídica que desarrolla la actividad de forma profesional. Profesional significa con una expertise, con un conocimiento técnico, con una habilidad que él tiene y que el consumidor no tiene.
El desarrollo de la actividad profesional no significa que sea con título profesional, significa que esto que acabo de decir, con una capacidad técnica de desarrollar una actividad. Entonces, todos los que venden una tuerca, los que venden automotor o los que desarrollan construcción son profesionales porque se dedican a eso. Todos. Entonces, la pregunta es, ¿el corredor, la inmobiliaria, es profesional o no? ¿Es proveedor o no para caer dentro de esta ley? Y acá está la gran exclusión legal, que es el artículo 2 de la Ley de Defensa del Consumidor. No están comprendidos en la ley los servicios de profesionales liberales, ustedes, que requieran para el ejercicio título universitario, ustedes, y matrícula otorgada por colegios, ustedes. Entonces me podrían decir, Mariano, ¿por qué hay duda si la ley especialmente excluye a todos nosotros? ¿Hay algún caso en la Argentina donde a un abogado se lo haya considerado dentro de la Ley de Defensa del Consumidor? Ni uno. ¿Algún veterinario? Ni uno. ¿Algún psicólogo, arquitecto, ingeniero, médico, bioquímico? Ni uno. Porque son todas profesiones liberales que requieren título universitario y matrícula. No hay ninguna duda. ¿Y al corredor por qué? Porque el corredor durante décadas no fue titular universitario. Entonces quedó un gris. Pero hoy lo es, pero mucha gente no lo sabe. Entonces, esta exclusión, desde los primeros fallos que fueron del oro mining, propiedades y otros, del 97, esta exclusión no es conocida por los jueces, por los abogados y por las personas. Entonces, cuando hay un problema que involucra a una inmobiliaria, se demanda a la inmobiliaria bajo la Ley de Defensa del Consumidor porque se la considera una persona que desarrolla la actividad de forma profesional. Pero entonces nosotros como inmobiliaria le mostramos el artículo 20 acá de la ley. Exactamente. Y la justicia no siempre te da la razón. Todas las inmobiliarias se defienden invocando este artículo. Todas. Aún así no te dan la razón. ¿Por qué? Porque se han desarrollado opiniones con las que no estoy tan de acuerdo, que dicen que en realidad es parte de la comercialización del producto o que está vinculado de alguna manera a la constructora, si fuera el caso, o que desarrolla la actividad en forma de empresa, organizada la inmobiliaria como empresa. Todo esto es contrario a lo que dice la ley. Entonces, hace poco, el año pasado se dictó un fallo, la Cámara Civil de Capital Federal, siglas A contra B, que pasó una cosa bastante insólita, se lo van a acordar el caso por lo que les digo. Le hace juicio, después si querés decirlo, le hace juicio los que fueron a visitar una propiedad, no me acuerdo si era para comprar o para alquilar, creo que era para comprar, una casa, con la inmobiliaria van, estaba la dueña, tenía un perro, un Rottweiler, y el Rottweiler muerde a los que van a ver la casa, a los interesados en comprar. Entonces, los damnificados le hacen juicio a la inmobiliaria e invocan derecho de consumidor. Le dicen, no cuidó mi seguridad, hizo mal su trabajo, no me avisó que había un Rottweiler que me podía atacar. Entonces, no me informó como la Ley de Defensa del Consumidor le exige. Bueno, Cámara Civil de Capital Federal. Fíjense lo que hablábamos un rato, los disparates de juicios que hay, ¿no? ¿Qué tendría que hacer la inmobiliaria? No, el fallo es muy bueno porque es raro, además, y porque dice, no hay ninguna responsabilidad de la inmobiliaria en lo que haga el perro es propiedad de la dueña y la ley dice que los dueños responden por lo que hagan los perros. Segundo, no estaba en los testimonios del juicio surgía que se había hecho alguna alerta al respecto, algún aviso, qué sé yo, y lo más importante es que la Cámara dijo no se aplica el derecho del consumidor porque están excluidos por esta norma. Bien clarito lo dijo. O sea, perdió por todos lados la parte actora. No me acuerdo si le había hecho juicio también a la propietaria, creo que sí, y contra la propietaria lo ganó, cosa que está bien. Pero hay otros fallos
Uno muy conocido es de la Cámara Civil del año 2017, que es Brancaforte contra la Mejor de Belgrano S.A., donde le hace juicio a la inmobiliaria. Siempre los juicios están fundados en defectos de información. Me dijo que tenía tal metraje y no tenía, me dijo que tenía tal cosa y no tenía, me informó mal, no me dijo que la casa estaba embargada. Entonces se frustra la operación y le hacen juicio a la inmobiliaria. En este juicio que les digo de Cámara Civil del 2017, Brancaforte contra la Mejor de Belgrano, el actor inicia el reclamo fundando en derecho del consumidor y la Cámara Civil, la Cámara Comercial, perdónenme, sin mucho fundamento dijo sí, hay derecho del consumidor aplicable. Y ni tuvo en cuenta esta exclusión legal. En otro caso que hubo hace poco contra RIMAX en Buenos Aires, que también la condenaron, aplicaron derecho del consumidor por falta de información. O sea, generalmente los casos contra las inmobiliarias que se les demanda por incumplimiento de sus obligaciones citan derecho del consumidor como fundamento de la demanda. Es muy común. Y hasta ahora hay muchos fallos que hacen lugar increíblemente a esto. El caso más reciente, más emblemático, es el que acabo de decir de la mordida del perro, que dijo que no. O sea que empieza a haber una doctrina de la justicia más acorde a lo que dice la ley. Y cuando la condenan a la inmobiliaria por derecho del consumidor, ¿qué dicen? Estos grises que presta el servicio en carácter de empresa, que está vinculada con la desarrollista, que es parte de la cadena de comercialización, y no explican muy bien por qué esto no la excluye. Y ahí ya te cierra la puerta para que vos como inmobiliaria te sigas defendiendo, o sea, ya está, rechazó este artículo. Bueno, cuando son decisiones de Cámara, se acabó. Sí. Nadie llega a la Corte por esto, por lo menos no llegó a ningún caso a la Corte por esto. Así que bueno, después si querés podemos dar un panorama de cómo está la situación en Entre Ríos, si conocés algún caso, pero en la jurisprudencia que se publica sobre este tema en la Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires y en algunos otros lugares, hay una tendencia mayoritaria, lamentablemente para los corredores, de aplicar el derecho del consumidor cuando hay violación o infracción a las obligaciones legales de la ley. Con lo cual, bueno, ahí lo hacen solidariamente responsable. En este caso que le dije de Brancaforte contra la Mejor de Belgrano S.A., incluso le aplicaron daño punitivo, una locura total. Y además hay muchas ventajas a favor del consumidor, gratuidad de la reclamo, beneficio en la parte probatoria, etcétera, digamos, ¿no? Así que, bueno, cierro acá, si no quito más tiempo, pero me quería transmitirles que el tema da para mucho, pero por lo menos como ideas centrales hay un peligro que se concreta en muchos casos, que es que te enrolen como inmobiliaria bajo la Ley de Defensa del Consumidor y ahí es todo para perder. La única defensa potentísima que las inmobiliarias tienen y que las esgrimen en todos los juicios es esta filmina que estamos viendo y que en muchos casos inexplicablemente no es recogida, no le hacen lugar. Exactamente. Increíble, porque con ese mismo criterio a las clínicas, que son las sociedades profesionales, digamos, ¿no? que son en muchos casos, o a los estudios jurídicos que están organizados como empresas, mega empresas, los deberían condenar igual, y no hay ni un fallo en toda la Argentina con respecto a eso. Sí. Claro. Todas las que nombré son profesiones liberales. Claro. No, aclaremos bien. Para ejercer el corretaje en la República Argentina, no importa si hay colegio o no hay colegio. No importa. Tenés que ser profesional universitario. Y matrícula otorgada por autoridad facultada para ello. Alguien te da la matrícula. ¿Quién es? No, yo nombré el caso RIMAX, no me voy a meter en ese tema, que aparte lo hemos trabajado con muchos colegios. En contra. RIMAX, nos guste o no nos guste, existe y tiene muchos juicios en contra. Le hacen juicio al franquiciado matriculado ahí. En ese caso.
En ese caso. Y lo condenaron por derecho consumidor. Traje el caso de RIMAX porque es del 2022. Entonces, pero para tu inquietud, excepto los idóneos, o sea, los que en su momento se graduaron sin titulación o con el examen de idoneidad ante alzada, que fueron equiparados, todos los demás del 2002, 2003 en adelante son todos profesionales universitarios, tengan o no colegio inmobiliario especial, con lo cual están comprendidos dentro de la ley, claro que sí. ¿Está bien? Así que bueno, los dejo acá, le paso la posta a Sebastián, que va a hablar de publicidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Por favor, muchas gracias. Bueno, te voy a parar que te voy a dejar el... ¿Eh? Ah, bueno. Para que me voy a sacar el... Me voy a sacar esto.